Es lindo cuando gracias a YouTube conoces personas maravillosas. Nuestra amistad pasó de ser simple desconocida a ser grandes amigas. Empezamos desde Cuba, nos conocimos en Cuba gracias a YouTube, seguimos en Trinidad y Tobago, allí vimos enormes aventuras, pero bueno, el tiempo nos tenía deparado otras cosas. Y luego un año más tarde pues nos pudimos reencontrar en el país de la libertad. ¿Quién iba a decir que desde Cuba nos íbamos a encontrar en este gran país? En el video pasado pues vimos el reencuentro, cómo pasamos un tiempo juntos y se quedó obviamente una gran parte que van a ver a continuación. Bueno, ahora vamos al desierto, el desierto de Monaghan, que es bastante lindo porque la arena es blanca y es la primera vez que yo le iba a ir al desierto. Sí, es uno de los lugares que yo le dije, bueno, ¿quieres ir al desierto? Y me dijo, sí, que me encantaría, porque me dijiste que era tu primera vez. ¿Y que también va a ser tu primera vez? Comiendo malvaviscos. Bueno, lo vamos a tratar porque hemos estado buscando el soplete y no lo encontramos. Lo que tenemos es un encendedor. Pero bueno, la vamos a pasar bien porque realmente el lugar está muy bonito. Te va a gustar. Déjenme decirle algo muy importante. Esta es la tercera vez que yo vengo a Monaghan Sand Hill, a este parque, y es la primera vez que entramos a este lugar, que de hecho, déjenme decirle que tiene hasta un museo de lo más interesante, como de los animales que aquí habitan, que los animales que habitaban también en la prehistoria, y además que aquí también existieron como una comunidad de aborígenes, que eso yo no lo sabía ni por asomo, pero hoy decidimos venir más temprano porque también queríamos alquilar como unas tablas que para tirarse por las dunas, y al entrar nos dimos cuenta de que había un museo con toda esta historia que la verdad no estábamos perdiendo y es muy interesante de conocer. Bueno, miren, estas son las cosas que queríamos alquilar. Alquilamos 2 para rodar por las dunas. Bueno, el experimentador número 1 fue a probar. ¡Vamos, papá! ¡Dale, tú puedes! 1, 2. ¡William! ¡Lánzate! Pero mira, por allí sí se rodó. Bueno, intento fallido número 1. Dice mi papá que montar con una yagua, que en Cuba son las ramas de los plátanos, es mejor. Ahí, dale, papá. Intento número 2. Esta es la decisiva. Creo que tienes que aguantarte de los lados. Sí. ¡Eh! 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 Bueno, dime, ¿qué te pareció la experiencia hasta ahora? Me ha encantado. Ahora nos toca tirarnos a las 2. Sí. Vamos a ver. A mí me da un poquitico de miedo por la barriga, pero bueno, no se ve tan peligroso y tampoco se impulsa así tan rápido. Pero yo no tengo barriga y también me da miedo. ¿Te ha gustado entonces el desierto de tu primera? Sí, me ha encantado. ¿Cómo te lo esperabas así? No sé, no. ¿Cómo te lo esperabas? ¿Cómo te imaginabas un desierto? Yo me imaginaba, pensé que la arena era más oscura. Lo que sí no me imaginaba era la sensación de la sequedad. Oh, sí. Eso hasta que no lo sientes es como que... y te porque costó como el aire y tú seco, estás roja. Sí. Sí, estás roja. ese era el sol. ¿Te costó subir la lomita esa? Sí. Estaba complicado. Bueno, ahora aquí vamos a hablar un poquitico a modo resumen. Recuerden que todas las preguntas interesantes y todo van a estar en el canal de Yoliene en el podcast que hicimos, que de verdad les digo, no pueden perdérselo porque va a estar buenísimo. Así que vamos a hacer un poquito de modo resumen aquí en mi canal. Y primero que nada, antes de hablar un poquito de nosotras, pues agradecerle a Yoli por haber venido. Agradecerte a ti por haberme acogido. Agradecerte a ti por haber venido, mija. Porque Bueno, es que gracias a las dos. Bueno, gracias a las dos. Gracias porque a las es que dos. realmente Lejos. vivimos lejos.
Y aparte que viniste después de, aunque hayas venido a Tessa, pero podías haber venido, podías haberte ido. Pero sin embargo cogiste y viniste a verme, a ver cómo estaba, a pesar de que grabemos y eso, porque todo el mundo obviamente quiere ver el reencuentro de nosotros. Y vendré. Bueno, Yara tiene, déjenme decirle algo. Dos Yara motivos. Exacto, ahora tiene un compromiso escrito en papel que la voy a poner a firmar y todo, el contrato de madrina de bebé arcoíris. Entonces, como madrina de bebé arcoíris, ¿qué significa eso? Que tiene que responsabilidades con bebé arcoíris. Sí. Entonces, nada, vamos a... Yoli, ¿cómo tú te ves de aquí a 5 años en este país? Bueno, materialmente me veo con mi propia casita, viviendo con mi familia. Tal vez con algún bebé o esperando. Ojalá. Y que sea la hembrita. Puede que me vea también estudiando o culminando ya la carrera, o quién sabe, porque 5 años son 5 años, quién sabe ya con mi propia clínica. Ojalá, ¿viste? Sí, espiritualmente. Creo que sería tu mayor logro. Espiritualmente me veo ya con, no sé, con esa paz, esa tranquilidad que estoy buscando, porque en el trabajo estoy tratando de encontrar mi equilibrio. ¿Sabes? De encontrar tú sabes que nosotros como emprendedoras tenemos como que ponernos nosotros mismos el horario. Porque si nosotros mismos no nos ponemos el horario es como que es un caos, o no hacemos nada y no logramos nada. Entonces siento que en 5 años yo voy a tener ese equilibrio de mis momentos de relajación, de trabajo, ese que lo otro pienso tenerlo. Tú sabes, uno siempre pasa por sus traumas, sus crisis, sus cosas. Yo pasé por una crisis también, pero a nivel profesional, pero te afecta emocionalmente. Claro. Cuando vine, que yo sabía que tenía que pasar por un proceso, el dejar el contenido que yo hacía en Cuba y tener que transicionar eso para el contenido de aquí, y pasé por un proceso de ver la diferencia de vistas que cogían mis videos, o también ¿sabes? El ponerme a exponerme a situaciones que yo antes no me había expuesto, como zonas que pudieran ser peligrosas para mí, o viajar a otros estados sola, como por ejemplo mira, yo estoy sola aquí, ¿entiendes? Y he aprendido, ¿sabes? Poco a poco aprendí. Lo has hecho muy bien, te has abierto camino tú sola y lo has hecho súper. Y ahora quiero hacerte la pregunta a ti. Dime. ¿Cómo tú te ves dentro de 5 años? Bueno, realmente lo primero, como tú decías, tener mi propia casita, y otras más, porque la verdad sí me gustaría, como te dije, que meternos a bienes raíces. Me gusta mucho el tema de bienes raíces, y obviamente sí me gustaría pues lograr un imperio aquí en los Estados Unidos, pero bueno, eso poco a poco. Ya tener mi familia completa, de ya tener el segundo bebé, ya van a estar bastante grandecitos, van a estar en la escuela, que es algo que ya me gustaría ver, porque yo siempre veía en las películas, no sé si tú viste películas de los niños yendo a la escuela, los padres yéndolos a buscar o llevándolos a alguna actividad de fútbol o de algún deporte, tú yendo un fin de semana porque tenía el deporte. Eso para mí es ya te ves así, con la familia así. Con la familia. A nivel profesional. A nivel profesional, pues quisiera obviamente ya como ser autónoma, tener mi propio negocio de trading y de reparación de crédito y todo lo relacionado con bienes raíces, porque a mí el trading me gusta muchísimo. Yo lo he dicho en muchos videos, que es algo que a la larga, en un futuro, no es algo que ahora mismo te va a dar el resultado, ni lo vas a ver tampoco, pero a la larga, pues sí te da muchísimos resultados y si no te rinde. La cosa es, tanto a nivel espiritual como profesional, es nunca rendirse. Claro. Y nunca, a pesar de todos los tropiezos que vas a tener, porque vas a tener muchísimos, o todos los inconvenientes que puedas tener, es decir, no, yo vine aquí de luchona y a echar para adelante y a crecer, y porque aquí tienes esa posibilidad. Yo lo llamaría, tú sabes cómo, y me gustaría que tú lo vieras de esa manera también, como desafío. Un desafío es algo que uno tiene, como le dice la palabra, ¿sabes? Es un desafío para ti que tú tienes que pasar. Entonces, cada obstáculo no lo veas como un obstáculo, míralo como un desafío para ti.
Y entiendes, entonces cada cosa que se te ponga en el camino, que sería un desafío, cuando lo pases, vas a aprender muchísimo. Y yo he aprendido también ¿sabes? Y es así, todo en la vida está de cómo tú lo mires. Si tú lo miras de que, ay no, porque a mí todo y me pasa esto y esto no se me da, pues se te van a seguir trabando más las cosas. Eso sí es verdad. Pero si tú lo ves de forma positiva, como la ley de atracción. claro, si tú todo lo ves de positivo, espérate, se me metió este pomo adelante, pero si camino por el lado lo puedo pasar, es darle la solución y ser resolutivo, esa es la palabra. Y de eso se trata la vida y así es que uno va a lograr 1000 cosas. Bueno, creo que después de este reencuentro muchos de ustedes se quedarán con las ganas de decir, nos volveremos a encontrar. ¿Qué pasará? Nos volveremos a ver qué pasará. ¿Qué tú crees? Bueno, yo creo que yo me veo viniendo antes que tú nuevamente. Lo más probable es que yo esté aquí en el nacimiento de bebé arcoíris o en el baby shower o por ahí. Bueno, déjenlo en los comentarios si ustedes tienen de alguna duda o algo. Todavía este video no se ha acabado porque obviamente el día tampoco se ha acabado, todavía queda la noche y ya despedir a Yoli, que la verdad yo le dije que ojalá hubiese venido una semana o un mes, no tan poco tiempo, para tener más tiempo juntas, para pasar más tiempo juntas, para conocer más cosas juntas, pero bueno, ya habrá muchísimas más oportunidades de vernos, que ya les digo, este es el inicio de muchas cosas que se vienen en camino. Bueno, familia, hubo un pequeño percance, no nos preparamos muy bien, que digamos, y se nos quedó los palitos que son originales para hacer esto, pero bueno, como en los tiempos de la prehistoria, aquí buscamos, y como somos cubanos también, buscamos soluciones, no problemas. Entonces mi papá encontró estos palitos. Se te cayó el Se te cayó, Yoli. Es que se quemó el palo. Dije que no lo pegara. Toma, ven para buscar, para ponerle esa Se otra. quemó el palo. Y bueno, ahora vamos, si se quemó el palo. Es que yo nunca he hecho esto, entonces por eso no sé. No lo puede pegar tanto. Aquí. Ahí, mano. Y bueno, ahora hubo un pequeño percance ahora mismo. Ahora que vamos, se quemó el palo. Obviamente esto es madera. Y vamos Ya tú me a vas a hacerlo yo. disfrutar. ¡Uy, qué rico, Lía! Corre, ve a comerte el malvadico. Corre, mesa. Tómame. Bueno, ahora vinimos, alistada y todo, vinimos a un lugar nuevo aquí en Midland que se llama Hayashi Japanese Hibachi el sushi. Y vinimos pues a comer aquí, trajimos a Yoli, como nunca habíamos venido, pues vamos a ver, es la primera vez de todos aquí en este lugar, vamos a ver qué tal. Creo que se mejor. Échale comidita, dale. Bueno, el lugar es de este tipo, que es donde te cocinan delante. Aquí nosotros pedimos unos dumplings y venía incluido esta sopita que la verdad no tengo ni idea de qué es, y esta ensalada con una salsa ginger que la verdad estaba súper rica. Y aquí estamos todos. Lian comiendo. Mira, Lian. ¿Soy qué? ¿Ah? ¿Soy qué? Yeah. Good job, baby. ¿Te gustó, Lian? Chucky, 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 go, 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 go. Tenemos que... Bueno, familia, llegó la parte más difícil del reencuentro, que es la parte de decir adiós, de... Ay, no Un quiero. hasta pronto. Un hasta pronto. Un hasta... La verdad que nunca nos imaginamos este reencuentro en los Estados Unidos. Lo idealizamos, lo pensamos y lo logramos. Y aquí estamos hasta el próximo, la próxima aventura, que espero que seamos pronto. Ella tiene un compromiso firmado, contratado y todo. Así que ya saben que espero que nos encontremos pronto. Cuídate. Cuídate tú. Y nos mantenemos en contacto. Bueno, yo sí no puedo entrar porque tengo el carro aquí y no puedo entrar ahí adentro. Bueno, familia, esto la verdad no fue un hasta
nunca, sino un hasta pronto. Espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, que es totalmente gratis, me ayuda muchísimo. Pasarte por el canal de Yoli, que también estará subiendo videos muy interesantes. Nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night